Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos. Pues cercano está tu nombre. Dice el Salmo 75:1. ¿Qué haríamos nosotros sin Dios, hermanos? Es una pregunta que realmente a veces nos sentamos a analizar, a reflexionar y llegamos a la conclusión de que sin Dios no somos nada. No podríamos hacer nada si no es con la ayuda de Dios. Cuando analizamos, hermanos, la grandeza de Dios, cuando analizamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo único que podemos decir es gracias. Que el pueblo, hermanos, que es agradecido, la persona que es agradecida con Dios siempre va a tener esa bendición a la orden del día. Y le decía anteriormente, hermanos, que hay muchas cosas que pudimos gozar en este año. Quizá hay algunas cosas que fueron más buenas que otras. Quizá para algunos otras fueron al revés. Pero llegamos a la conclusión, hermanos, de que aquí estamos. Gracias a Dios. A veces nos quejamos. Es válido. Porque la naturaleza humana así lo dicta. A veces nos quejamos y quizá a veces lloramos, nos sentimos mal. Quizá a veces las fuerzas ya no nos dan más. Cada viernes de oración que hemos estado en comunión, hay muchas cosas que yo puedo analizar y reflexionar de ahí. Quizás muchos dirán por ahí, es que a veces somos un pueblo pedigüeño. Eso es lo que pide Dios, que seamos pedigüeños. Porque ¿a quién más, hermanos? Díganme ustedes, ¿a quién más vamos a pedirle si no es a Dios? No tenemos a otra cosa a que aferrarnos. Solamente tenemos esta posibilidad de acercarnos a Dios. Y el apóstol, hermanos, esto es lo que Él quiere. Que nosotros nos acerquemos cada vez más a Él. Nos acerquemos, pero nos acerquemos con una buena actitud delante de su trono de gracia. Quizá tal vez en nuestro peregrinaje, a veces cometemos muchos errores. Por eso en nuestra vida hay muchos altos, hay muchos bajos. Dios quisiera que siempre fueran altos y no tan bajos. Pero tanto en los altos como en los bajos momentos, hermanos, Dios está presente y cuida de cada uno de nosotros. Yo no sé cuál ha sido su pensar este año. Quizá tal vez usted se ha enfocado en la parte material. Quizás se ha enfocado un poquito más en la parte espiritual. Quizá en la salud. Tal vez su punto principal este año. Quizá tal vez las finanzas, estudio. Quizá la familia. Cómo ser un mejor padre, un mejor hijo, un mejor esposo, un mejor compañero de trabajo. Cómo ser un mejor hijo de Dios. Hay tantas cosas que ustedes y yo, hermanos, podemos pensar hoy. Ya que estamos llegando a la cúspide del 2024. Y tal vez muchas personas dirán, voy a dejar todas esas cosas espirituales y todas las cosas que la gente anda a veces predicando para el próximo año. Sin saber si vamos a llegar al próximo año.
No lo sabemos. Hay gente que hace planes, hay gente que realmente piensa a futuro y no está mal. Pero nosotros, hermanos, tenemos que vivir el presente. Hoy es el día en que usted y yo podemos llegar a cuentas con Dios. Ayer ya pasó, mañana no existe. Hoy es el día en que nosotros, hermanos, debemos de unirnos más. Hoy es el día en que nosotros tenemos esta posibilidad de decirle gracias, Señor, por todo lo que me dejaste vivir, por todo lo que he experimentado, por el crecimiento espiritual, por la vida, por la salud. Hermanos, es algo rutinario que hacemos todos los viernes. Perdón, todos los días. Pero digo los viernes, hermanos, porque es un día especial también que la iglesia se reúne para compartir tanto dolor, tantas tristezas. Nos reunimos para pedir ayuda, para demostrarle a Dios, hermanos, que Él está primero y debe estar primero en todo. Hay una historia, hermanos, que quiero compartir con ustedes. Allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, verso 11 en adelante. Una historia, hermanos, que nos va a ayudar a reflexionar de por qué, hermanos, debemos de darle gracias a Dios. Porque aún, hermanos, a veces las personas de afuera se acuerdan más de Dios que hasta los mismos cristianos, su mismo pueblo. Y eso, hermanos, para el cristiano, para la iglesia, debe ser algo vergonzoso de que quizá tal vez los que no han conocido a Dios se acuerden más de Él que hasta su mismo pueblo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Eran 10 hombres. 10 hombres, hermanos, que estaban enfermos. Y no de cualquier enfermedad. Eran 10 hombres que socialmente eran rechazados. Porque eran leprosos. La lepra, hermanos, en los tiempos antiguos era considerada quizá la enfermedad más mortal en su tiempo. Es como decir hoy el cáncer. Y aún más, hermanos, era una enfermedad tan terrible
que las personas que contraían esta enfermedad tenían que estar aislados, lejos de la sociedad, lejos de sus familias, de sus amigos, de todo. Enfermos. ¿Qué sabían estos hombres de Jesús? No lo sabemos. Pero sí, hermanos, tuvieron fe y confianza porque clamaron ahí, Maestro, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces sí, podemos entender que tal vez habían recibido alguna información de Jesús. ¿Cuántas? No sabemos. Pero recibieron la información que necesitaban, hermanos, porque pidieron misericordia. ¿Cómo se sentían estos hombres? ¿Cómo estaban estos hombres tal vez en su agonía, sintiéndose mal, viendo que su carne cada vez se despedazaba día tras día, incómodos? Y pum, les llegó un poco de esperanza. Les llegó Jesús. Hermanos, esa es la única esperanza que nosotros tenemos hoy día. No podemos recurrir a nadie más. Cuando usted está solo, cuando usted está triste, cuando usted ya no tiene fuerzas, cuando usted siente que ya no puede dar más en esta vida, llega acá Jesús y se convierte, hermanos, en ese alivio que usted y yo necesitamos, que la humanidad necesita. Lo que pasa, hermanos, es que Jesús a veces se convierte en un Dios de emergencia, solamente, hermanos, cuando estamos con la soga en el cuello. Simplemente, hermanos, se convierte cuando ya estamos, que ya no podemos más, cuando ya tenemos el agua hasta acá. Jesús, hermanos, ahí es cuando nosotros nos recordamos de él. Pero ahí estaban estos hombres, enfermos, pero se llenaron de confianza para acercarse a él. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, limpiados, hermanos, una tras otra vez, hemos predicado, hemos hablado, hermanos, que la persona que entra en contacto con Jesús, algo maravilloso en su vida sucede. La persona que llega a tener ese contacto con Jesús, hermanos, no vuelve a ser la misma persona. Cuando nosotros fuimos a las aguas del bautismo, cada uno de ustedes se deben de acordar de ese especial día. Desde ese momento, ustedes y yo nunca volvimos a ser los mismos. Quizá, hermanos, nos hemos apartado de la fe. Quizá tal vez hemos hecho cosas malas en la fe. Pero ese día, hermanos, ha sido marcado en la historia nuestra como el día de cambio. Ese día, hermanos, que ustedes y yo entramos a las aguas por fe. Fuimos bautizados, hermanos, para el perdón de nuestros pecados. Cuando salimos de esas aguas del bautismo, hermanos, yo sufrimos un cambio radical hasta el día. Y desde entonces, desde ese momento, hemos ido evolucionando, hemos sido transformándonos, hemos estado transformándonos cada día. Ha sido limpiado.
Hermanos, porque para Jesús es tan fácil curar la parte física como la parte espiritual. El problema del hombre hoy radica, hermanos, en eso, parte espiritual. La enfermedad más grave que está contaminando al hombre es el cáncer, no es cualquier cosa de nuestro cuerpo, hermanos, que eso, según la medicina moderna, puede tener su cura. Y tal vez la gente pueda ir a un hospital y se le da un remedio, un antídoto ahí. Y tal vez no lo cure inmediatamente, pero le va a aliviar. Pero cuando se trata, hermanos, de la enfermedad espiritual, hermanos, solamente Jesús tiene la cura. En esta historia, hermanos, hay algo sorprendente acá. De los 10, había uno que se devolvió para darle gracias a Dios. ¿Saben lo irónico de este personaje? Es que era samaritano. En los tiempos de Jesús, judíos y samaritanos no se llevaban. Había una tremenda enemistad entre ellos. Pero este hombre tuvo la osadía de regresar. Pero dice ahí, y se postró el rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, y respondiendo a Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿En dónde están? ¿En dónde están esos hombres que pidieron por clemencia, por misericordia? Hermanos, a veces nos pasa así. ¿Ven ustedes? Muchas veces, a veces, nosotros estamos pasando un X o Y situación. Y cuando recibimos la respuesta de Dios, hermanos, si te oí, no me acuerdo. Esta historia, hermanos, es un gran ejemplo para prestar un poquito de atención. Está siempre gozoso. ¿Qué dice la palabra? Sin cesar. Y después dice ¿qué? Dad gracias a Dios en todo. Y vamos a poner una pausa acá. Gracias a Dios, hermanos, que, y vuelvo y lo repito, tal vez sea un poco reiterativo. Qué rápido pasó este año, ¿verdad que sí? Volado como en un abrir y cerrar de ojos. Y los voy a poner a pensar. ¿Qué fue lo más maravilloso que usted hizo en este año? ¿Qué fue lo más sorprendente que usted hizo este año? Pensar por unos segundos, meditar, independientemente de lo que hayas hecho. ¿Te has acordado de Dios? ¿Quién es el que puso ahí, hermanos, esa disposición para que usted se levantase todos estos días? ¿Quién es el que puso el pan en la mesa? ¿Quién fue el que te dio la vestimenta? Los recursos necesarios, hermanos, para que ustedes subsistiéramos nosotros todo este año. Quizá, hermanos, el quebranto en la salud tal vez nos afectó a muchos durante este año. Pero ¿quién fue el que nos dio confort? El que
nos dio los medios para seguir adelante. Él, el único, hermanos, capaz de darnos las bendiciones. Y a veces, hermanos, no confundamos las bendiciones solamente todo con la parte material, no. En el momento, hermanos, que tuvimos la posibilidad de abrir nuestros ojos en la mañana, hermanos, saben que ya eso es ganancia. Hay muchos hermanos que no pudieron o tuvieron la dicha de levantarse hoy. Hay muchos que quedaron en el camino porque tal vez murieron en un accidente de tránsito. Tal vez murieron en un hospital. Hay muchos hermanos que realmente no tuvieron la dicha de gozar de lo que usted y yo gozamos este año. ¿Cuáles son las metas desde ahora para el próximo año? Tengo una, hermanos. Yo tengo una. Todos los días pido a Dios que sea un mejor hombre, un mejor siervo, que sea mejor que ayer en todo. Porque, hermanos, la lucha mía, al igual que la de ustedes, es cómo cambiar el carácter, el temperamento, cómo disponerme más al servicio de la iglesia, cómo dejar la pereza quizá, cómo enfocarme para trabajar, hermanos, todos los días, cómo dejar los rudimentos de la carne, cómo servirle más a cada uno de ustedes, cómo servirle primeramente a Dios. Hay muchos proyectos, hermanos, que podemos tener, pero empecemos por nosotros. Antes de proyectarnos a las grandes cosas que tenemos en mente, proyectémonos nosotros mismos. Porque el cambio debemos de hacerlo nosotros. Disponernos a cambiar. Disponernos, hermanos, a darle gracias a Dios en todo. Pablo, hermanos, era uno que tenía la característica de que entre las cartas que mandaba, siempre, hermanos, había una acción de gracias. Allá en Filipenses dice, capítulo 1, versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Esto era, hermanos, como una motivación para los creyentes. Era una motivación, hermanos, que daba Pablo, los hermanos. Y siempre decía, doy gracias. Cuando vamos allá también, la carta ya a la epístola de los tesalonicenses, no era la excepción. Decía Pablo, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En los proyectos que tengamos, hermanos, el primero que tenemos que poner en primer lugar, cómo ser un mejor cristiano para el 2025. ¿Cómo me voy a entregar yo el próximo año?
pensando a futuro, pero creo que el cambio debe ser hoy. ¿Cómo voy a ser hoy yo un mejor cristiano? ¿Cómo le voy a ayudar a la iglesia? ¿Cómo le voy a devolver a Dios todo lo que Él me ha dado a mí? Quizás yo le he dado un 60-70% de mí este año. Pero ¿cómo puedo hacer yo para que el próximo año sea mejor? Darle no solamente el 80, el 90, sino también el 100%. ¿Cómo voy a disponerme a ser yo un hombre, una mujer de fe para orar más, para brindarme más a la obra? ¿Cómo voy a hacer para ayudarle yo a mis hermanos en lo que al esparcimiento del evangelio se refiere? ¿Cómo voy a hacer yo para que más almas vengan a Cristo? Hermanos, ¿saben? El ejemplo es el arma importante que tenemos hoy. Sabemos que la palabra de Dios es un instrumento fundamental, la oración, todo eso. Pero el ejemplo que nosotros podamos dar como cristianos, eso va a marcar la diferencia no solamente en nuestras vidas, sino en las vidas de muchas personas allá afuera. Y tal vez queremos tener cantidad. Magnífico. Pero no solamente estamos hablando de cantidad, sino también de calidad. Y eso el Señor lo sabe. Hoy, hermanos, tal vez ustedes dirán, no, pero yo digo sí. La iglesia acá en Ciudad Quesada ha crecido. Ha crecido, hermanos, porque cada uno se ha dispuesto a que eso acontezca. Quitemos, hermanos, todos esos aspectos negativos que a veces Satanás quiere ponernos en el camino para manchar el buen trabajo que hemos realizado en este 2024. Debemos de ser hombres y mujeres perseverantes en la fe, no desmayar. Aquí lo dice Pablo, dando gracias a Dios todo, en las oraciones. Hermanos, usted no sabe el poder tan grande que tiene la oración. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá todo tiempo la tentación. Por ahí escuché un personaje, deporte que se autodenomina hombre de fe. No. El que no está en Cristo, hermano, no puede ser un hombre de fe. Nosotros tenemos, hermanos, todas las herramientas importantes para convertirnos en hombres de fe. Y si no, vayamos un poquito atrás en el Antiguo Testamento. Todos esos hombres de fe que caminaron con Dios sufrieron, pero lo lograron. Sufrieron, pero Dios estuvo con ellos, así como está hoy con nosotros. Por eso, hermanos, que no se nos olvide quién es Dios en nuestra vida. Que no se nos olvide, hermanos, cuando cometemos algún pecado, un error, quién está ahí con nosotros. Este año hemos llorado, hemos sufrido, nos hemos sentido mal, nos hemos sentido dolidos. Esas son lecciones en este peregrinaje. Esas lágrimas, hermanos, algunas son de felicidad, algunas son de tristeza, de dolor, quizá. Pero lo más importante, hermanos, es cuando ustedes y yo perseveremos en la palabra de Dios. No queda más. Cuando usted, hermanos, decide alejar o dejar el barco, hermanos, tenga mucho cuidado. Porque si usted quiere caminar solo, Dios te va a dejar caminar solo. Pero te va a enseñar de que caminar solo tiene sus consecuencias también. Si estamos en la fe, hermanos, y vuelvo y lo repito y lo he dicho muchas veces este año, yo no les voy a garantizar
de que el cristianismo es un camino que va a ser color de rosa. Yo no le puedo garantizar eso. No. Es más, a las personas que vamos a entrar en contacto este año y el que viene, hay que decirles, bienvenido a la lucha. Y no es para asustarlos, sino es para hacerles ver que la vida del cristiano no es como lo pintan allá afuera. Pero para obtener los resultados y ese galardón que está ahí esperando por cada uno de nosotros, hay que esforzarse al máximo. Y si usted necesita derramar lágrimas, si usted, hermanos, necesita un pañito de lágrimas, ahí están sus hermanos a la par. Quizá hay algunos que somos muy duros. Dice mi esposa que yo soy como una piedra, soy muy duro. Hermanos, 9 años de casado, mi esposa nunca me ha visto llorar. Pero sí he llorado. Solamente que no demuestro mi debilidad en mi casa. La iglesia, hermanos, es el confort que tenemos hoy. Grandes cosas hemos pasado, ¿verdad? Este año. La comunión. Quizá nos hemos enojado unos con otros. También eso es bueno. Si nos van conociendo. Quizá tal vez, hermanos, por ahí hemos abandonado a algunos la fe. Es parte también, hermanos. Quizá tal vez en algunos momentos nadie se ha acordado del negro. Está bien, eso es parte de también. Pero déjenme decirles que Dios siempre se acuerda de cada uno de nosotros. Y eso es el consuelo más grande que ustedes y yo podemos tener. Aquel hombre, Jesús, hermanos, no hubo quien que volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esas palabras, hermanos, tu fe te ha salvado, son las mismas, hermanos, que nosotros decimos cuando obedecemos el evangelio. De hecho, la fe es parte de la salvación. Usted no tiene fe, hermanos, entonces usted no va a ser salvo. La fe, hermanos, de este hombre, y no solamente eso, lo sanó. No se dice más nada de este samaritano, ni se dice nada más de aquellos 9 hombres. Solamente fueron limpios, no, por obediencia, por agradecimiento. No se sabe más nada, hermanos. Recordémonos del Señor en todo. Todo lo que... A veces llegamos a casa y a veces salimos de la casa, se me olvidó orar. A veces vamos a almorzar, se me olvidó orar. Dar gracias a Dios. Y llegamos a la casa, estamos cansados, ¿sí? Y no oramos. Dios se alegra, hermanos, de su pueblo, de un pueblo que es agradecido. Cuando usted hace un favor, hermanos, tal vez usted no está esperando más nada que te den las gracias. ¿Cómo se siente usted cuando alguien llega y te agradece por algo que hiciste? Es lo mismo, pero en un término mayor. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, le decimos, gracias, papito. Hermanos, que estén bien hoy, mañana y siempre. Que el Todopoderoso nos ayude, nos dé fuerzas, que nos ayude en todos los proyectos que vamos a tener de ahora en adelante, que nos ayude a ser mejores hombres, mejores mujeres, mejores cristianos, mejores hijos e hijas de Dios. Que la pasen bien hoy, mañana y siempre acuérdense que
¿De quién vive en nuestras vidas? Sí.